edición, la primera cápsula informativa por el mes de aniversario de nuestra querida ciudad de Itauguá. En estas 6 ediciones te vamos a estar entregando una parte de la rica historia de nuestra querida ciudad de Itauguá y conversando un poco con personas que forman parte de nuestra historia y quienes puedan contarnos una enseñanza a través de lo que hizo y a través de lo que representa para nuestra querida ciudad de Itauguá. Bienvenidos a todos. Y en esta oportunidad me encuentro con don Rubén Aguilera, quien no lo conoce, y cuando alguien habla de don Aguilera y su familia, yo sé que te viene a vos, me viene a mí y nos viene en la mente El Nido, restaurante El Nido. ¿Qué tal, don Rubén? ¿Cómo estás? Pero excelente y muy contento por lo que están realizando. Empezar. Muchas felicidades al equipo que por fin se va a hacer algo por Itagua. Algo que queríamos hacer y arrancar contigo, don Rubén, porque como decía, teníamos muchas ganas de conversar con alguien que nos cuente un poco de un lugar emblemático, como lo fue El Nido. Y qué linda esa historia, don Rubén, que tenés para contar, porque nuevamente nuestra artesanía es la que une y en la que hace que El Nido empiece. Así mismo. Resulta ser que antes de que haya luz en Itagua, prácticamente en el 68, 67, mi finado padre, tuvo la idea de abrir, pues eso estaba en el Canital pelado de Itagua. O sea que solamente eso. Y tuvieron la idea de abrir Casa Las Arañas. Casa Las Arañas, que era una casa de artesanías. La primera casa en Itagua y prácticamente 10, 15 años estuvo solo acaparando la cuestión de los turistas que venían en aquel tiempo del Brasil, de la Argentina, en caravanas, los colectivos llenos de turistas. Y entonces tuvo la idea de sacar en la vereda de la ruta así los bastidores. Para que sea una atracción, Sí, ¿verdad? Para que todos puedan apreciar ya, digamos, desde afuera. así mismo. Y tuvieron un éxito bárbaro. Y la gente vieron eso y abrieron. Porque anteriormente estaba Ñauduria, casas así, pero sin sacar los bastidores que trabajaban en libros finos y eso. Y luego dijo y eso, sacaron los bastidores y empezaron a trabajar con los turistas, con los guías de los hoteles y eso. Y empezaron a llover cualquier cantidad. Y se tuvo, la araña, por ejemplo, empezó eh, recibiendo presidentes de la República con primera dama que venían a visitar el Paraguay. Y siempre venían en las arañas porque era la única casa que vendían los ñanutieti. Y por ahí, como tanta gente había y no había ningún lugar para tomar algo fresco o comer los turistas, mi viejo tuvo la idea y me edificó acá una pieza de 5 por 4, una piecita. Y ahí yo preparé sandwichito, gaseosa, en invasión de los turistas. Y después ya teníamos éxito, éxito, éxito. Yo era soltero todavía, solo. Y llegó el tiempo y a la noche ya caían los muchachos de Itagua, porque no había luz. Y yo con una lámpara Petromar atendía en el nido. Y después vino la usina de la municipalidad y nos abasteció a varias casas la energía eléctrica. Y cuando trabajaba hasta las 9, las 10 de la noche había luz en Itaguán por la calle. Cuando se iba a apagar la usina, hacía un guiño el encargado, entonces te daba tiempo para prender la lámpara. Y así nos manejamos años en el nido. Invasión de los muchachos. Cada uno del centro venían amigos así y se tomaba vino, gaseosa. eh,
anécdota. Pero entonces una hilera era atracción de los turistas, ¿verdad? Que era, y los que venían a las arañas y de paso obviamente tenían un lugar donde pero los Pues, muchachos a las noches me hicieron la liga y había de noche también. Y así, pero era de día. Después ya empezaron a abrir de sí, noche, entonces hay un encuentro de los amigos. y después yo ya no pude, no abastecía solo. Entonces le hablé a mi hermano Luis y vino él de Asunción. Él estaba administrando Bar El Tronco en Asunción, un restaurante. Y vino él y vino con su compañera, Amalia. Y ella era especialista en todos los platos que se hacen. Entonces le dije yo, ¿por qué no administramos? Te dejo y no hay problema. Entonces yo me fui a Córdoba y él administró, por lo menos ponerle la mejor época de Itaipú. Y ya esparcieron mesas, 15 mesas ahí, debajo del eucaliptal, cuando había, no se tocaba todavía el eucaliptal. Y nos abastecía él también, porque tenía mozo, parrilla, cocina, de todo. Y ya venían gente de Ipacaraí, de Asunción. Tenían platos fuertes así, plato del nido se llamaba uno. La napolitana del nido de... Clásico, clásico y No, seguro para eso. ahora ya traen con ellos en Asunción, en Ipacaraí. Muchos platos del nido de la acordaba. Y empezó a subir porque había muchos circulantes. ¿Vos te acuerdas cuánto costaba, por ejemplo, un plato del nido? El plato del nido costaba 35.000 guaraníes, pero te estoy hablando de 35 años atrás. 35.000 guaraníes, tenía bife con huevo, tenía papa frita, rusa, chorizo, de todo tenía. Panguito con salsa, y la napolitana salía cuando eso, eh, creo que era 15. La cerveza salía, tengo una lista de precios de aquel tiempo. Aquella, La cerveza salía 10 guaraní, pilsenes. Te cuento que cuando eso, entonces nosotros eran 35 guaraní, por ahí, era 35 guaraní, 25 guaraní y 10 era la cerveza. yo cerré el nido, después vine a tomar otra vez el nido. Y cuando cerré, la napolitana era 7, 10.000 guaraní. Vea la diferencia. Vamos a entrar en la historia de los personajes que surgieron acá. Porque hay una historia muy particular en sí. Sí, se hizo el Festival del Lago del Pacarael. Aparecieron los indianos y Rafael Paeta y eso, al terminar el festival, a actuar todo en el Pacaraí, venían a cenar, a sentarse ahí debajo del canistal. Y calladamente él miraba, porque los bastidores se sacaban temprano. Y ellos allá venían, casi al amanecer, venía y nosotros nos cerrábamos, o sea, esperándole a la gente Y había sido, él estaba mirando la tierra colorada cuando eso, Atienda bien esta parte. Tierra colorada, el bastidor. ni comentó él. Después se fue a actuar cuando eso en Asunción, en los restaurantes, la guarida del matrero con Bocandó también. Se terminaba la actuación ahí y acá venían a amanecer Oscar Gómez, Bocandó, Santi Medina y eso venían porque nosotros nos cerrábamos. Y en una de esos, un mes, 2 meses después, aparece Rafael Paeta con un long play con Itahuapote. Itaguapora, flor de Ñanduti, tierra colorada. Cantará el jazmín por algún telar su historia pasada. Itaguapora, Ñanduti, bote, cielo de jazmines. Canta la esperanza bajo el cielo hermoso de tu Paraguay. Canta la esperanza bajo el cielo hermoso de tu Paraguay. La escribió en el nido. Así, así es. Y Bocaribe prácticamente surgió acá también. Ellos venían acá a media cuadra, después de ahí venía a peñar con los muchachos. Y
Eso, y después los personajes que venían de Asunción a cenar, eh, de diputados, ¿cómo es? Acá, por ejemplo, tengo una foto de unos extranjeros que me decían que eran alemanes. No, de todo. Y Gallo Paloma, Prieto Hielo, y esa era mi habitué. Venían sí o sí a comer napolitana, pues. Eh, Muchos amigos no hicimos acá. Y después yo era el que tenía cuando eso Itagua tenía muy poco línea baja. Y yo tenía ya el teléfono acá. Y los sábados de noche, los muchachos cenaban, venían de la casa de la novia y se hacía llamada de los Estados Unidos, de Europa, eh, de Suiza, llamaba Isidro y le llamaba a los muchachos y venían fulano, están llamando, los itagüeños comunicándose, llamaba a Chi Martínez de Nueva York, llamaba, pero el itagüeño todo que añoraban de allá y hablar, ponerse al día con las noticias de Itagua. Y así, y también otra historia también que siempre, papá era el presidente combatiente de veterano y su amigo, el camarada, era don Felipe Hernández. Don Felipe Hernández cada mes, bien puesto, trajeado, venía a almorzar con papá y cobrar su sueldo. Y después cruzaba él en el mío y yo sentado con él ahí esperando el ómnibus para ir a Villarrica. Y cada cosa que me contaba también en su quehacer en Bocayaspí Historia. y Aparte de las historias de una Aguilera, y yo quiero, lastimosamente, que me gustaría hacer mucho más, yo creo que todo es el inicio de lo que vamos a hacer. Y cuando Ana Aguilera derrama lágrimas acordándose de que la letra de Itagua fue escrita en su local, y justamente eso es lo que nos trajo hoy acá, el amor que le tenemos a Itagua. Podemos irnos de Itagua, podemos ir acá cerca, podemos irnos lejos, podemos irnos a otro continente. Y yo sé que esas cosas emocionan, y más todavía a una persona como Don Aguilera, que tiene mucha historia que contar, ¿no? Yo estoy segura, Don Aguilera, que vamos a volver a hacer una segunda parte porque esto nos va a quedar muy corto. Y me emociona mucho tu emoción, vale la redundancia, porque justamente lo que nosotros buscamos, una persona como vos, que nos cuente un poco todo lo que vivió con ese lugar, así es que te agradezco mucho tu tiempo. Te prometo que vamos a volver para una segunda parte, esta es la primera parte, así es que muchísimas gracias a vos. Y recordar es volver a vivir. Yo claro, quiero contar rápidamente la anécdota de que nosotros vivíamos en Ciudad del Este, una hilera, veníamos en junio para el desfile, veníamos para la expo, y veníamos también en octubre, y la parada oficial, la parada sin lugar a dudas, si viniste a Itagua y no te fuiste al Nido, es más, tengo una foto que voy a buscar, no viniste a Itagua si no quedaste en el Nido. Hoy día mirando atrás de una Aguilera, sé que es algo hermoso, tu familia, tus hijos, los nietos van a recordar todavía todas esas anécdotas, pero lo primero que te viene a la mente y el recuerdo que nos podés contar así, generalizando un poco todo lo que viviste con ellos, ¿cuál es? y varias etapas, porque económicamente, por ejemplo, hablando, yo tenía acá la agencia de Sirena en Paraná y Caguas. En la mejor época económica de Itagua fue la época de los championeros. Sí. Y era el único lugar donde yo vendía pasajes y venían todos los championeros alrededor de las compañías. En carretilla, en carreta, en taxi. Pero los martes y viernes era función patronal. Desde la casa de López Tenquil hasta Don Carmivella había bolsa de campeón que yo despachaba todo a Ciudad del Este. Y eso tiene su anécdota, su historia, esperando a los muchachos, los colectivos para ir. Porque yo el único que vendía pasajeras. Eso sí que tiene una historia, pues cada noche surgía y todo. Venían a esperar a los muchachos. Don Aguilera puede escribir un libro si quiere, de todas las anécdotas que No, yo tengo preparado pero hace años ya. vamos a sacar ese libro. Tengo fotografías de antaño,
Antes de la guerra del 70 tengo fotos de todo Itagua y le reporté a don Feli Barbote, a don Juan Andrés, a las personas que vivían antes. Tengo fotografía de edificios, la iglesia de Itagua, antes de que tenga su muralla, de bin, todo tengo. La cancha del Olimpia de Itagua, ahora que va a cumplir 100 años, También. tengo, y las anécdotas que tengo de Olimpia, así que te prometo que te voy a obsequiar un trabajo mío para que presentes o a la Junta Municipal. Me encanta. Mira, don Aidera, y digo yo, ¿verdad? No es fácil formar parte de la historia de un No, pueblo. ¿verdad? Y formarlo también seguramente es un gran orgullo para vos y para tu familia poder hoy, por ejemplo, contarme y sé que debajo de esto, mucha gente va a terminar contando su experiencia y su anécdota en el nido porque hay muchísimas personas. Mi padre tiene muchas anécdotas en el nido y así como en sus amigos y muchos itagüeños y no itagüeños que nos puedan contar una No, anécdota. vamos a hablar con el Pacaraí, gran parte. En Asunción, el nido y con los pueblos. Así es. Y oportunamente si es que este año no lanzo porque es muy caro los materiales, Claro. porque yo quiero presentar con fotografía la de Itagua, los muchachos del exterior cómo sufren. Muchos materiales ya tengo para el libro, pero eso tiene que ser en colores y material bueno para darle a los colegios, a las escuelas, para que el joven se entere de la historia, origen del nombre de Itagua, eso, todo, Guarden mecánicos. todo, la filmación de la sangre y la semilla, nadie se acuerda que se hizo acá, la guerra del 70, la pelea de los brasileros con los paraguayos acá, con la residenta, Sí. y el arroyo este que pasa acá, el primer puente, este arroyo se filmó ahí la muerte del mariscal en la película. Nadie ni se enteró de eso. Yo me fui a Cerro Cora a sacar fotos del río Aquirabán, donde se le asesinó al mariscal. Y los argentinos que vinieron a filmar la sangre y la semilla, para no gastar mucho, encontraron igualito el arroyo ese que ahora ya es finito, no más por Ya no quedó casi nada. sobre la planchada negra. Filmaron la muerte del mariscal de eso nada ya. Juan Crisóstomo Centurión, donde era su casa. La Madame Lin, que venía los domingos a la misa de Itagua, con su sultán. Esa es la cosa, por ejemplo, mi gran compañero de hacer esto fue Aureliano de Es una Aurelia. Panchito López nació acá. Marlene le escribió en la parroquia de Itagua. Eso nadie sabe. Estar en el libro de la parroquia de Itagua que se llevó en la curia. Investigamos, ¿no? La casa que está al lado de la comisaría donde compró la cooperativa de Huacaray. Ahí se estrenó el general Bernardino Caballero. Le visitaba a doña Julia Álvarez, que era su novia, y uno de Guayabí, un músico, puso la puerta colorada y se enteró de eso de Bernardino Caballero. Estrenó ahí la puerta del Partido Colorado en la como serenata. Eso se le escapa mucho. Y así, Hay muchas cosas que no, bien, los en este espacio uno aprende. tengo mucho reportajes de gente que vivieron con Feli Barbote, por ejemplo, que en Tobial de Itagua. Y la casa va y viene donde estaba los Pambazos. Ese se llamaba va y viene porque cuando no había todavía esta ruta y venía en carretas, en caravana, la gente venían, se acampaban ahí en el arroyo donde se firmó la sangre y la semilla. Era una plancha negra de piedra y se esperaban ahí las carretas en caravana para ir a cruzar donde está el Aratí. Ese es el esteral, ahí no se cruzaba
cuando eso no había ni camión, y se esperaban para estirarse uno a otro los carros que iban a Asunción. De- Este era el camino real que enseñaba. El famoso tapete ya también lo solían decir. Y, Ay, el niño en qué año cierra Don Aguilera definitivamente cierra sus puertas. y yo abrí en San Bernardo. Después del golpe, prácticamente, yo abrí una sucursal en San Bernardo y se quedó acá mi señor en el 89. Y ponerle en el 98, por ahí. 98. Y tuvo muchos años de vigencia, ¿verdad? Porque Sí. años en mi cabeza no es fácil mantener Más de 40 años. 40. eh, Así mismo. Y Yo creo que habrá tantas historias del nido, ¿verdad? Romances, encuentros, los amigos, y esto tan importante que vos contado, Don Aguilera, que Rafael Paeta era calladito, mirando el bastidor, eh, mirando un poco esa tierra colorada que acompañaba aquel bastidor, escribe esta música que hoy día para nosotros un emblema. es un emblema, es un himno. Entonces, esa es una parte tan rica de la historia que seguramente te queda en la memoria y en el corazón para siempre. Así. Y los muchachos paraguayos ya, eh, buscando y eso, vieron la guarida del Mantlero. Y de ahí venían toditos a amanecer acá. Pero cuando eso empezaba Oscar Gómez, venían todos los artistas por detrás de ellos, ¿verdad? Y no cerraban. Y otra anécdota del mío, cuando se abrió, los muchachos venían y tomaban uva, vino De cartón. en cartón. Después apareció Itaipú y Anjou Rosé, Lee Framing, los vinos franceses, alemanes en cada mesa. Ahí, ahí la diferencia. Ya era. Y los habitués, sí, que eran todos los muchachos que eh, crecieron acá, desde Carlos Martínez, Ignacio, después la otra etapa de Ovaltín, eran habitués. Y yo creo que así como vos, Don Aguilera, y toda tu familia, bueno, agradecemos muchísimo a la familia, a Aguilera, acá a Vane, que nos hizo el aguante, y a usted, que sabemos que hoy estaba emocionado, y bueno, nosotros también, por supuesto, estamos emocionados de poder tenerte en esta primera edición, así que agradezco a la familia Aguilera, a Vane, que, bueno, acá presenciando un poco también la emoción de su padre, porque yo sé que ella y su hermano, y obviamente la madre de toda la familia, vivió esta etapa de su padre, y agradecemos a la familia. Y también quiero agradecer a las firmas que nos dijeron sí desde un inicio con esta iniciativa, así que agradecemos al Cacique Comercial, agradecemos a Ñanduti Lubricantes, y también agradezco a Freddy Restaurant, instalados ahí en el Shopping San Lorenzo, Freddy Caimen, así que muchas gracias a estas tres firmas presentadoras de este inicio que estamos haciendo, y que seguramente, como le dije a Don Aguilera, nos va a hacer no va a terminar aquí, porque si es que vamos a contar la historia de Itagua, vamos a contar las anécdotas, así como con don Rubén Aguilera, tenemos muchísimo, y por supuesto muchas gracias a Itagua Media, aquí trabajando detrás de cámara, por la oportunidad para que podamos estar con ustedes, y bueno, todos los martes y todos los jueves por Itagua Media a partir de las 21 horas, entonces Itagua, ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque tenemos historias de ayer, tenemos historias de hoy, y va a ser siempre porque, como dije, los itagüeños tenemos eso que Itagua nos enamora, y somos muy fanáticos de nuestra ciudad, y eso nos va a permitir contar, digo bien, siempre una historia. Así que, don Rubén, te agradezco mucho este tiempo. No va a ser la última vez que vengamos. La próxima vamos a venir para el lanzamiento de ese libro tan interesante. Yo les agradezco demasiado porque siempre hay que colaborar todo sin ninguna envidia ahí para dejar historia a los jóvenes, porque ellos no saben la historia de antes, cómo se manejaba sin energía. El libro del sin Itagua sin energía, Itagua sin agua corriente, los clubes deportivos, las fiestas de antes, cómo se manejaba, cómo venían la gente de la compañía con sus zapatos en la mano y de a la mano ahí en los arroyos, y llegaban así ya chuchi, imagínate,
Y nos preguntamos, ¿verdad? Porque nosotros preguntamos, ¿cómo hacían? Hoy día se va la energía eléctrica 10 minutos y nos volvemos locos, ¿verdad? Sí, sin la tecnología, sin el WhatsApp, sin las redes sociales. Y bueno, a veces uno se pregunta cómo hacían ellos, ¿verdad? Y esta es la rica historia que forma parte de nuestra ciudad, que está de aniversario este mes. Por eso queríamos hacerle llegar a ustedes esta cápsula informativa. Y por supuesto, el próximo jueves vamos a estar emitiendo con otra persona que también tenga mucho que contarnos por este medio, por Itagua Media. Así que nuevamente, don Rubén, muchas gracias. Vanessa, muchas gracias, a tu familia también. Y bueno, vamos a seguramente a leer abajo de este material las anécdotas de las personas que vivieron esa época dorada, esa época feliz, porque tengo gente que dice que estaban felices y no lo sabíamos. Así que muchas gracias, no entenderá. Me refiero a que éramos felices y no sabíamos porque evidentemente los tiempos cambiaban, ¿verdad? Me refiero a que de repente en esa época no había energía eléctrica, como contamos, como cuenta don Rubén, como cuenta mis padres, ¿verdad? Pero hay cosas que eran mucho, hacía que uno fuera mucho más feliz en ese tiempo, sin acompañamiento de ciertas cosas que hoy día tenemos y de repente tiene su lado bueno, pero también obviamente le saca esa cosa linda que tiene el, por ejemplo, contar una historia a través del tiempo. Gracias. Muchas gracias. Gracias igualmente. Muchísimas gracias. Luego con ustedes el próximo jueves con otra persona que tenga mucho que contarnos aquí. Itagua, ayer, hoy y siempre.